Yo quisiera comenzar junto con agradecer a los organizadores de este congreso su invitación a participar en estos debates, rendirles a ellos al mismo tiempo un sentido homenaje a su coraje, porque a nuestro juicio hace falta en verdad una buena dosis de audacia y de bravura para realizar un congreso de sistemas inteligentes de transporte en la ciudad del Transantiago, en el país del tren Victoria-Puerto Montt y de tantos otros desafíos al entendimiento y al sentido común. Un elemental principio de equidad me obliga a recordar que el hundimiento de los ferrocarriles chilenos y la desarticulación de las redes de transporte urbano, para mencionar solo aquellas, fueron obra de la dictadura militar y formaron parte de la aplicación irrestricta de un modelo económico basado en el principio de los mercados autorregulados, pero en su versión talibán. Cumplido este preámbulo, quisiera primero que nada decirles que al hablarles, les estoy hablando en definitiva a colegas de mi sector de actividad, el transporte en general, puesto que he pasado en ello unos 30 años, primero en el transporte de la navegación marítima, luego en los transportes públicos, y que he tenido el privilegio y la suerte de ejercer mis talentos en unos 40 países de los 5 continentes, y que desde ese punto de vista y con esa experiencia me considero colega de todos ustedes. Paso a exponer los principios que informan la política de transporte propuesta por el candidato de la izquierda, mi amigo Jorge Arrate. Si nosotros le damos una mirada a este particular sector en el ámbito mundial, constatamos que la progresión del transporte de pasajeros sigue de cerca, en todos los sitios, la progresión del crecimiento económico, acompañada generalmente de una evolución modal que puede ser más o menos pronunciada en favor de un tipo de transporte o de otro. Al mismo tiempo, ocurre lo mismo con la evolución comparada del crecimiento económico y de la progresión del transporte de mercancías, también con algunas modificaciones o evoluciones modales. Estudios sobre periodos significativos. Hay estudios, por ejemplo, para un periodo que va del año 1845 al 2000, muestran que la vida útil de los principales componentes de los sistemas de transporte es bastante larga, de un siglo a varios siglos, cuando se trata de los elementos de infraestructura, de una a varias decenas de años para los materiales de transporte y de algunas decenas de años para las principales tecnologías. Si ustedes quieren un ejemplo, puedo mencionar que la navegabilidad del Adour, el río que llega a Bayona y que permitió el desarrollo económico de esa región en el sur de Francia, vecina a España, la navegabilidad de ese río fue ordenada por el rey Charles en el año 1571. Ejemplos de la durabilidad de las infraestructuras de transporte son múltiples. El canal de Panamá, el canal de Suez, el túnel bajo la Mancha, los ferrocarriles de la India, la red de ferrocarriles de Europa, los puentes, las rutas. Ustedes han hablado de billetaje. Yo instalé en el año 85 un sistema de billetaje en la provincia autónoma de Bolzano, en el norte de Italia, que aún está en explotación. Digo esto porque de estas constataciones se desprende que el análisis de las tendencias pesadas de los sistemas de transporte debe ser realizado con horizontes de largo plazo. Y ellas explican también que el sector público haya jugado y juega aún hoy día un papel eminente en el diseño, en la construcción, en la puesta en marcha e incluso en la explotación de dichas infraestructuras, y que la introducción de nuevas tecnologías en el sector transporte sea muchas veces el producto del impulso y, por qué no decirlo, del dinero público. En la historia reciente existen dos ejemplos de una visión contraria a lo que precede. Lo que se debería llamar, en inglés desde luego, la deregulation, la Inglaterra de Thatcher y el Chile de Pinochet, prolongado desafortunadamente durante 20 años como políticas por los gobiernos de la concertación.
Ambos ejemplos son, no solo a nuestro juicio, sino también a los ojos de buena parte del mundo y, por cierto, de nuestros conciudadanos, fracasos y catástrofes ejemplares. Una anécdota popular en la City de Londres da cuenta de los resultados de la privatización total operada de los transportes británicos. Esa anécdota que dice que un turista le pregunta a un pasante: por favor, dígame usted dónde está la estación de ferrocarriles, y el tipo le responde: fácil, siga las ambulancias. De lo cual, desde luego, no podemos cachondearnos mucho, puesto que, si ustedes quisieran saberlo, pudiese contarles un par de anécdotas sabrosas acerca de nuestro propio país y acerca de nuestras propias experiencias. Hablando de transporte urbano, espero poder abordar otros modos de transporte también de carga. Una de las peores consecuencias de Transantiago tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones del tráfico, que no solo provoca atascos, sino que hacen aumentar a su vez las emisiones contaminantes. Un sistema de transporte ineficiente siempre provoca en cualquier sitio del mundo un acelerado crecimiento de la tasa de motorización. A nuestro juicio, soluciones existen, no necesariamente ligadas a lo que se ha dado en llamar el road pricing, que no es sino la aplicación de la desregulación de los mercados, la ley de la oferta y la demanda, a la utilización del espacio público que, a priori, normalmente en un país normalmente civilizado y democrático, le pertenece a todos los ciudadanos. Estudios realizados por organismos de alguna envergadura muestran que el coche privado supone, en una ciudad como la nuestra, el 87% de la factura energética de la movilidad urbana, mientras que el transporte público solo consume el 7%. En Bruselas, nuestros amigos de la Société de Transport Intercommunaux de Bruxelles, con sus vehículos de la empresa municipal, autobuses, tranvías y metro, consumen solo el 8% del total de la factura energética y, sin embargo, se ocupan del 30% del total de los desplazamientos urbanos. Si queremos hablar de eficiencia energética, tenemos una orientación de hacia dónde debemos ir. No quedan dudas de que el transporte público es la clave para solucionar los problemas de la congestión urbana, además de contribuir a la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y permitir aprovechar mejor el escaso espacio urbano. En la región de París, un autobús de la Régie Autonome de Transport Parisien, al 25% de su capacidad, consume 25 unidades de gas por pasajero kilómetro, mientras que un coche privado con un pasajero arriba consume 3 veces más. En cuanto a los gases de efecto invernadero, un autobús emite una tercera parte de dióxido de carbono por pasajero por kilómetro de lo que consume un coche privado. En lo relativo a los contaminantes atmosféricos, el mismo autobús emitirá 25 veces menos de monóxido de carbono que un coche de gasolina y una cuarta parte de las partículas emitidas por un coche diésel. Resulta evidente, desde luego, que esa proporción va a ser cada vez más favorable para el transporte público a medida que nos acercamos a las horas punta, en las cuales el autobús evidentemente tiene una cierta tendencia a viajar lleno. Estos resultados no son exclusivos de la zona de París ni de Europa. Quienes se han ocupado de estos problemas constatan los mismos fenómenos en las grandes urbes del mundo, y creo que nosotros podemos adoptar este criterio general para nuestras ciudades y desde luego para Santiago. No obstante, la evolución de la parte de los transportes públicos de superficie en los desplazamientos motorizados en Santiago no deja de bajar, mientras aumentan los desplazamientos en automóvil privado. De alguna manera, el mundo va hacia allí y nosotros vamos hacia allá. También creo necesario añadir, a mi modesto juicio de colchagüino militante, que Santiago no es Chile. Decenas de ciudades importantes que han conocido una expansión significativa en los ámbitos demográfico y económico no pueden esperar eternamente que el señor Cortázar termine de arreglar por la enésima vez el Transantiago.